Bueno, Lucas, el Evangelio de Lucas 12, 32, 48. Vamos a analizar un poco este Evangelio o estos versículos que tienen muchísima profundidad. Vamos a ver. Vamos solamente a ver una primera parte para luego hacer otro audio siguiendo lo que dice el Evangelio, ¿no? Y intentando reflexionar sobre lo que ello dice. Dice, empieza el Evangelio. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlo como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla, porque allí donde está su tesoro estará también su corazón. Hay un término que se llama anacronismo. ¿Qué es el anacronismo? El anacronismo es cuando queremos apropiarnos en el presente de algo que fue hecho en el pasado, ¿vale? En este caso estamos ante un anacronismo total y absoluto. Que podríamos pensar que aquellas palabras que dijo Jesucristo en su día, pues al final también estaba pensando para más adelante. Pero aquí nos encontramos con una frase que es: no temas, pequeño rebaño. Aquí no estamos hablando, Jesucristo no estuvo hablando nunca. Este mensaje, aunque hayamos querido hacerlo universal, el mensaje de Jesucristo realmente nunca fue universal. Esto fue un mensaje exclusivo para un rebaño. Y habría que identificar cuál era ese rebaño, ¿vale? Y identificar ese rebaño también no tiene tampoco mayor secreto. Jesucristo hay pasajes del Evangelio que son palabras propiamente dichas de Jesucristo, en las cuales identifica claramente al rebaño. El rebaño claramente es: yo no he venido a salvar a otras ovejas que no sean las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, a ver, habrá que ver si nosotros somos de la casa de Israel o no somos de la casa de Israel, porque en principio él en aquel momento vino a salvar a la casa de Israel. Luego existe otra frase, otro pasaje donde el mismo Jesucristo le dice a sus apóstoles, que eran 12, dice: vosotros al final de los tiempos os sentaréis en 12 tronos, cuando yo esté sentado también como rey, os sentaréis en 12 tronos a juzgar a las 12 tribus de la casa de Israel. Entonces, nuevamente, si eliminamos ese anacronismo, ¿vale? Tendríamos que plantearnos también si nosotros vamos a ser juzgados o no vamos a ser juzgados por los 12 apóstoles. Y si no nos va a juzgar los 12 apóstoles, ¿quién nos va a juzgar? Porque en principio los 12 apóstoles son los que tienen que juzgar a la casa de Israel, ¿vale? A las 12 tribus, además, y a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Más luego tenemos también un pasaje que es absolutamente revelador, en el cual, y lo vivimos en cada liturgia, ¿vale? En el cual Jesucristo dice claramente que yo no he venido a morir por todos, he venido a morir por una multitud. Claramente Jesucristo de nuevo ahí está haciendo una exclusión, bien sea por el libre albedrío que tenemos nosotros, bien sea porque ya existe esa exclusión. No lo sabemos, o sí lo sabemos,
pero es una cuestión que también habría que plantearse. Luego, posteriormente, tenemos ahí una frase también un poco espeluznante, ¿no? En la cual, una vez que habla de ese pequeñísimo rebaño, ¿vale? De ese pequeño rebaño, identifica claramente que el padre de ustedes, y el padre de quién, del padre de ese pequeño rebaño. Mm, mm. ¿Estamos nosotros dentro de esos supuestos hijos? ¿O realmente aquel padre que por el que Jesucristo fue enviado estaba identificando única y exclusivamente a aquel rebaño? Al rebaño de la casa de Israel, evidentemente, de las 12 tribus de Israel. Esto también es muy importante, ¿no? Ahí nos tenemos que empezar a cuestionarnos si aquello fue un mensaje universal o ha querido a lo largo de la historia el cristianismo que sea universal. De todas formas, todo se ha dicho en este evangelio, va a haber también revelaciones sobre esto. Cuando posteriormente Pedro va a preguntar, ¿esto tú te refieres a nosotros o a todos? Y Jesucristo también va a hablar de a quién se refiere, ¿no? Y cómo van a ser castigados unos y otros. Es decir, cómo van a ser castigados primero a los que ha venido a darle el reino Dios, y segundo a otros que en principio, bueno, pues no están metidos dentro de esa herencia del reino, ¿no? Como Pedro preguntaba, Pedro decía, oye, ¿esto está para nosotros o para todos? ¿O para quién está esto, no? Bueno, en esta primera parte que hemos elegido de este evangelio, luego, claro, habla de quién es el heredero. Es decir, tú eres heredero, tú o el pueblo de Israel o ese pequeño rebaño es heredero, pero hay que cumplir unas condiciones. Y esas condiciones son evidentemente dónde tienes tú tu corazón, tu tesoro. ¿Dónde tienes tú tu tesoro? ¿Tu tesoro está pensando en la tierra? ¿Tu tesoro está pensando en el mundo? ¿Tu tesoro está pensando en cuál es tu pensión? ¿Tu tesoro está pensando en cuánto dinero tengo en la cuenta? ¿Tu tesoro está pensando en si mi marido, mi mujer, mi hijo están bien, tienen un buen trabajo, no les falta de nada? Si tengo casa, si tengo propiedades? ¿Ese es tu tesoro? Porque Jesucristo lo dice claramente. Vamos a suponer, ¿vale? En que tú eres heredero. Vamos a suponer que tú eres heredero. ¿Tu tesoro está en el mundo o está pensando en el reino de los cielos? Porque luego va a hablar de las lámparas. Y muchos dicen, no, yo tengo las lámparas encendidas. Cuidado. La primera pregunta es si tienes lámpara. Porque a lo mejor la lámpara que tienes no es la lámpara que quiere Jesucristo. Y segundo, ¿cómo la tienes encendida? Porque el tenerla encendida o no tenerla encendida está condicionado a qué estás pensando, cómo vives tú tu tiempo terrenal, cómo lo vives preparándote para ser heredero o heredera del reino de los cielos. Suponiendo, está claro, que estés en ese pequeño rebaño, ¿vale? Que esa sería la gran cuestión, ¿vale? Si estás dentro de ese pequeño rebaño, después de todas las premisas de las 12 tribus van a ser juzgados, de venido a salvar a la casa de Israel, a las ovejas perdidas a la casa de Israel, etc, muchas referencias que existen. No he muerto por muchos, sino por todos, sino por una gran multitud, por muchos, como también se dice en la liturgia. Tenemos ahí una gran cuestión, pero aquí, suponiendo que eso también teológicamente se puede rebatir y se puede debatir y se puede inclusive hasta podemos incluirnos en ese pequeño rebaño, ¿vale?
tenemos que cuestionarnos, lo primero que nos tenemos que cuestionar es si nuestro tesoro, que es donde está nuestro corazón puesto, está pensando en el cielo o está archipreocupado por las cosas de la tierra. Porque además él lo dice, las cosas de la tierra, aunque en esto no lo pensemos, deberíamos de planteárnoslo y pensarlo. Si tú mañana o en el día de hoy termina tu vida, fallece, todo lo que tienes aquí no te lo vas a llevar al cielo, suponiendo que tengas que ir al cielo. Ni te lo va a llevar al infierno, ni te lo va a llevar al purgatorio. Todo lo que tienes aquí, todo lo que has luchado en tu vida terrenal por tener, y todo lo que te preocupa, es decir, lo que planteas y presupones que es tu tesoro, que así está tu corazón, todo se va a quedar aquí. Todo. Y luego ya los que estén aquí ya se preocuparán de lo que hay aquí. Nuevamente mundo terrenal, no mundo del reino celestial. Y lo dice claramente, Y aquí habla también en este primer tramo, de tiempos. Ojo, cuidado, porque puede llegar el ladrón. ¿El ladrón quién es? El ladrón es el que te va a robar el corazón. El que está desde el principio de los principios de la creación del mundo, queriendo robarle almas a Dios, al Creador, ya sea del rebaño o no sea del rebaño. Entonces, ojo, porque puede llegar el ladrón y si tú te has preocupado en demasiado por las cosas de este mundo, que son cosas del príncipe de este mundo, pues probablemente no vayas, aunque fueras o no fueras de ese pequeño rebaño, probablemente no heredes el reino de los cielos, probablemente. Y luego a posteriori, lo vamos a ver también como él habla de los castigos. ¿Cómo habla de los castigos? Entonces, desde hoy, más vale que empecemos a pensar que seamos o no seamos del rebaño, donde tenemos nuestro corazón. Porque desde hoy puede venir el ladrón, porque está claro que el ladrón todavía no ha venido, porque seguimos viviendo, seguimos escuchando este mensaje, podemos seguir reflexionando sobre este evangelio, pero desde hoy tenemos que empezar a pensar dónde está nuestro corazón, dónde está nuestro tesoro. Si nuestro corazón está aquí, agarrado, abrazado, con los pies bien sujetos a este mundo, o realmente lo que estamos deseando es pegar saltitos, tener alas para volar a heredar el reino de los cielos. Seamos del rebaño o no seamos del rebaño. Ya profundizaremos en este evangelio, en lo que dice después,